Buenos días. Por favor, le solicito el favor a los honorables concejales hacer uso de sus curules para dar inicio a la sesión del día de hoy. Buenos días para todos los presentes, buenos días honorables concejales. Por favor, señor secretario, leeré el orden del día. Con gusto, señor presidente, buenos días para todos los honorables concejales, los invitados de la Secretaría de Educación. Este es el orden del día para la sesión de hoy, junio 25 del 2015. Primero, verificación del quórum. Segundo, intervención de los funcionarios de la Secretaría de Educación sobre el tema de la socialización de la Cátedra Avellanita. Tercero, comunicaciones. Cuarto, proposiciones y asuntos varios, señor presidente. Verificamos el quórum, tan amable señor secretario. Honorable concejal Nicolás Alzate Maya. Presente. Honorable concejal Basilizo Mosquera. Presente. Honorable concejal Carlos Augusto Mosquera Gómez. Presente, señor secretario. Honorable concejal León Freddy Muñoz Lopera. Presente, señor secretario. Honorable concejal Ernesto Zapata Orrego. Presente, señor secretario. Honorable concejal Mauricio Mejía Ocampo. Presente. Honorable concejal Yanli Pavón Zapata. Presente. Honorable concejal Francisco Echeverri. Presente. Honorable concejal Luis Carlos Hernández. Honorable concejal Duván Bedoya. Honorable concejala Estela Suárez Caro. Honorable concejal Nicolás Martínez González. Presente. Honorable concejal Julio Mario Cuervo Henao. Honorable concejal Carlos Mario Zapata Morales. Presente. Honorable concejal Francisco Vélez González. Presente. Honorable concejal César Vladimir Sierra Martínez. Presente, señor secretario. Honorable concejal Gabriel Jaime Tavares. Presente. Honorable concejal Anubia Valencia Montoya. Honorable concejal Isabel Daniela Ortega Pérez. Presente. Informo, señor presidente, que de los 19 concejales miembros de la corporación, 16 están presentes y en consecuencia hay quórum para decidir y deliberar. Quiero notificar que la honorable concejala Nubia Valencia ya hizo presencia en el recinto. Solicitó permiso para ir por un documento al Centro de Historia, pero ya hizo presencia al recinto. Se deja constancia entonces, señor presidente. Con el uso de la palabra en el orden del día, el honorable concejal Francisco Echeverri, bien pueda. Bueno, gracias. Un saludo a todos los concejales y al secretario de Educación y a todo el personal que nos acompaña en la mañana de hoy. Para proponerle a la mesa directiva, para ver si colocan en consideración, modificación del orden, de tal manera que verificación del quórum, segundo comunicaciones, tercero proposiciones de asuntos varios y cuarto la intervención del secretario de Educación, señores de la mesa. Muchísimas gracias. Con gusto, honorable concejal. En consideración el orden del día con la modificación propuesta por el honorable concejal Francisco Echeverri, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Aprueban, honorables concejales. Ha sido aprobado, señor presidente. Continuamos con el orden del día, señor secretario. En consecuencia, señor presidente, entonces el orden del día queda de la siguiente manera. Primero, verificación del quórum. Segundo, comunicaciones. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Y cuarto, intervención de los funcionarios de la Secretaría de Educación.
Segundo, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones sobre la mesa, señor secretario? Sí, señor presidente. Por favor. Bello, 23 de junio del 2015. Honorables concejales, atentamente Nicolás Alzate Maya, presidente del Consejo Municipal. Asunto, invitación, entrega Centro de Desarrollo Infantil, CDI, cordial saludo. Para la administración que dirijo es imprescindible la presencia de los honorables concejales de la ciudad en cada una de las actividades que se realizan para el desarrollo del territorio y de los habitantes bellanitas. Por lo tanto, amablemente los invito a la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil CDI, Pequeños Exploradores, que se realizará el próximo viernes 26 de junio a las 10 de la mañana en el sector de Santa Rita, Zamora. Es de vital importancia su presencia en el evento debido al aporte que desde su corporación se realiza a la primera infancia. Me despido esperando su participación activa. Atentamente lo suscribe Carlos Muñoz López, alcalde municipal. No tengo más comunicaciones sobre la mesa, señor presidente. ¿Algún honorable concejal? Continuamos con el orden del día. Tercero, proposiciones y asuntos varios. ¿Hay proposiciones sobre la mesa, señor secretario? No, señor presidente. ¿Algún honorable concejal en varios? ¿O proposición? Proposición, honorable concejal Francisco Echeverri, bien pueda. Nuevamente, muchas gracias. Señores de la mesa y compañeros concejales, para solicitarle el favor, si es posible, sesionar el sábado, pasado mañana sábado, a las 7 de la mañana, ya que tengo un evento en la universidad de 8:30 a 12 del mediodía. Entonces, a ver si tan amable me ayudan sábado 7 de la mañana. Muchas gracias, presidente. Con gusto. En consideración la propuesta hecha por el honorable concejal Francisco Echeverri de sesionar próximo sábado 7 de la mañana. Si abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobada la proposición, señor presidente. Asuntos varios. ¿Algún honorable concejal? Continuamos con el orden del día, señor secretario. Cuarto punto, intervención de los señores funcionarios de la Secretaría de Educación sobre la socialización de la Cátedra Avellanita, señor presidente. Le damos una cordial bienvenida al doctor Giovanni Upegui, secretario de Educación de nuestro municipio, a todo su equipo de trabajo. Mil gracias por estar presentes en el recinto de la democracia nuevamente. Doctor Giovanni, siempre será bienvenido y muchas gracias por asistir a esta invitación. Bien, puede hacer uso del micrófono, doctor Giovanni. Muchas gracias. Buenos días para todos, para todas. Agradecerles por esta invitación que nos han hecho para socializar precisamente uno de los proyectos que están inmersos en el Plan de Desarrollo Municipal. La exposición la vamos a soportar no solo como proyecto, sino como una intención de ciudad que se convirtió en acuerdo municipal en el año 2002, es el acuerdo 016, del cual podríamos de manera sucinta decir que el acuerdo lo que determina es la posibilidad de incorporar la enseñanza de Bello en la escuela. Y a partir de ahí han sucedido un sinnúmero de acciones que generan precisamente el cumplimiento del acuerdo, pero más allá del cumplimiento del acuerdo es la posibilidad de pensar las identidades en el territorio. Entonces, hago esa introducción en términos de lo que significó, era incorporarlo como cátedra. En ese momento se tuvieron hasta unos textos escolares que hoy siguen en las escuelas, pero no es la cátedra tradicional como se cree, que es solo el resolver con un texto la enseñanza, sino que el acuerdo, al menos los que hacemos unas interpretaciones más amplias, pues tiene el universo de posibilitar otras formas de aprender la ciudad, de reconocer el territorio, de hablar de arraigo, de hablar de pertenencia, de hablar de saber estar en el territorio a partir de las múltiples identidades que tiene el territorio. Entonces ahí tenemos una frase introductoria. No hay una sola historia, hay que mirar las otras, las que no se narran, las que no interesan mostrarse, esas que no se consumen ni se venden, esas que no están en la línea del mercado.
Yo quiero esas otras historias que develan otros discursos con menos poder hegemónico. Yo creo que sí somos iguales y por eso hay que construir y escuchar historias. Todos tenemos algo que decir. El lugar de narrarnos y sabernos es ahora y entre nosotros. Que es un poco la pretensión también de la cátedra. Ha sido, y voy a decirlo, en algunos momentos los estudiantes iban a la biblioteca o van a la oficina de patrimonio y eran como los referentes de consulta de la historia local. Y lo que ha posibilitado cátedra es que no solo sean esos dos escenarios, y en este caso, por ejemplo, el Centro de Historia es otro escenario de consulta permanente de la historia local, pero cómo también un poco ir más allá de la institucionalidad para que la historia pueda permear un poco al ciudadano común y que en los momentos en que la institucionalidad no esté, y esto digo, esté en términos de tiempos, de horarios, pues se puede acceder a ciertas informaciones. Y también con algo bien interesante y tiene que ver es que no solo la historia es la historia de las 4 épocas de la historia de Bello, que sería lo tradicional y que habrá que valorar y reconocer. Lo que se ha hecho una apuesta desde cátedra es cómo el estudiante tiene una posibilidad de, en este caso, ahí hay unos libros sobre, por ejemplo, hablando de Bello, los estudiantes contando historias sobre Bello, distintos a las 4 épocas, del personaje común, de una historia X, por decir algo, el animero en Niquía, por decir algo, lo del ferrocarril, o sea, otras maneras de habitar las historias que a veces, por eso se habla un poco de las hegemonías, que no solo es esa hegemonía, hay otras posibilidades de ser escuchados. En línea con nuestro plan de desarrollo, la línea de base es, esto está en la política pública de cultura, que el 56% de la población bellanita conoce poco o nada de la historia de Bello, y la meta es incrementar en un 10% el conocimiento de la historia de Bello. Eso está pues en la política pública. Y el programa del plan es Bello es Identidad, Memoria y Patrimonio, y el proyecto es Investigación y Difusión de la Historia Avellanita. En los últimos 2 años se ha hecho como una recomposición del proyecto que no solo está en la Subsecretaría de Cultura, sino que lo hemos incorporado al proyecto, al macroproceso de calidad en lo que tiene que ver con el desarrollo de las competencias. Todos sabemos que el ministerio mide las evaluaciones es en el cumplimiento de los logros que determina qué tan competente es usted en. ¿Y cuáles son las competencias? Las competencias entonces son las competencias en matemáticas, en ciencias, en español y en sociales. Y aparecen los estándares de las competencias comunicativas y ciudadanas, que serían transversales al ejercicio de las 4 que mencioné. Y este proyecto, precisamente en la articulación con educación y en el componente de calidad, pues lo que hemos estado haciendo el ajuste es cómo aporta al desarrollo de las competencias comunicativas y ciudadanas, para precisamente en lo que tiene que ver con las pruebas saber, que también los muchachos tengan la habilidad de desarrollar ciertos conocimientos que luego puedan ser medibles a través de las pruebas saber. Entonces están los fines de la educación, el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. Está en esos mismos fines de la educación la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población. Y la otra, la adquisición de una conciencia, esta es bien importante, para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres y de una cultura ecológica y de la defensa del patrimonio cultural de la nación. O sea, poder reconocer el territorio también habla un poco de entregarle a nuestros estudiantes y a nuestros maestros las posibilidades de generar estrategias de aprehensión distinta del territorio.
Entonces uno diría que quien pasa por la experiencia del proceso de cátedra, pero también quien va identificando los bienes patrimoniales, los espacios públicos, podrá tener una aprehensión distinta del uso que puede tener ese bien como tal, y estaríamos apostándole un poco a esos fines de la educación. Aquí he querido referenciar un poco los antecedentes pedagógicos y culturales. Pudieran haber muchos, pero creo que dos que se han ido rompiendo el paradigma es el de pasar de solo textos escritos, como lo referencié en la introducción. Hay unos textos que se entregaron en el 2004-2005, que lo construyeron maestros bellanitas, sobre la historia local, un sinnúmero de asuntos que han servido, pero que uno diría, después de 11 años, ese libro ya hay que actualizarlo. Porque si bien hay un sinnúmero de elementos como Marco Fidel o lo que referenciaba de las 4 épocas o algunos personajes que no han pasado, también ha pasado mucho en los últimos 12 años, entonces habrá que pensar cómo se generan nuevos textos que hagan esas nuevas lecturas de la transformación del territorio. Un poco eso ha hecho cátedra, pero esos insumos que a veces reclaman los maestros no están actualizados como tal, aunque en el 2009, si no estoy mal, en la administración anterior, se logró una actualización de los libros y se logró una dotación no solo a las entidades oficiales, sino también a las subsidiadas, porque el asunto de la cátedra no solo debe de ser de las escuelas oficiales. Y lo de colocar en voces de toda la historia local, que no solo pertenezca a una institución, pues también un poco lo de construir esas historias del día a día hace que los muchachos, y sabemos que ese es un hecho de la posmodernidad, que la posmodernidad habla que somos un mundo sin historia, o sea, los jóvenes no quieren saber la historia pasada, sino que se construye en el día a día. Entonces también la cátedra posibilita que incluso para ellos sea historia el hecho de que haya un concierto significativo en el colegio y que pudo marcar eso como un hecho fundamental en ese encuentro. Entonces, eso también permite un poco en términos de educación y cultura decir qué es lo que nuestros muchachos hoy comprenden como historias sin textos. El uso del computador y de los celulares es un hito histórico distinto al texto escrito. Y cuando uno dice, ayer miraba un programa de televisión internacional donde decía, ¿qué piensas de Alemania? Es internacional, y todos a través del computador estaban mandando precisamente eso. O sea, uno decía, es la posibilidad de acceder más rápido a lo que la gente desde la emoción y la razón puede estar diciendo. La gente no quiere de pronto sentarse en escenarios académicos, al menos nuestros jóvenes, sino que de manera inmediata se les involucre en su sentir y pensar. Entonces, es como todas esas conjugaciones de las tecnologías, de las emociones, sin desconocer, esto es muy importante, la historia tradicional o la que dije de las 4 épocas, porque precisamente la apuesta no es por el fortalecimiento de la identidad, sino de las identidades, porque nosotros no podemos pretender que entonces solo nuestros muchachos sepan que el cacique Niquía tal y tal cosa. Puede que a él ya no le interese el cacique Niquía, puede que le interese el cacique Niquía hoy bailando reggaetón, y algunos muy clásicos dirán, ¿qué es eso? Pero es una manera de recomponer, de reconfigurar precisamente los elementos del pasado con los elementos del presente, sin desconocer, que ese sería el papel del maestro, los elementos de la historia tradicional. Pero una manera de incorporarlo sería jugando con lo moderno. Ahí hay unos elementos de la justificación. Precisamente entonces la ciudadanía activa implica el reconocimiento del territorio, de personajes, de esos elementos propios de la cultura. Aquí ha habido una defensa, ciudad de artistas, ciudad de la gestión cultural. Uno diría que ya se ha ido cambiando de ciudad obrera. O sea, esos precisamente son esos matices propios del ciudadano bellanita. Ahora estamos en otro asunto distinto, con una apuesta, por decir algo, desde la educación. La escuela de música tiene una apuesta que va generando unos cambios distintos en las maneras de apropiación de la cultura. Bueno,
Este asunto también es una manera de metodologías flexibles. Normalmente la cátedra la enseñan en la escuela, o sea, en los grados de primaria, porque hace más o menos 5 años se daban en los grados superiores, pero ¿con qué nos habíamos encontrado? Que los muchachos de 10 y 11 ya se iban y que de pronto tenían muchos otros asuntos por resolver, mientras que los niños de tercero, cuarto y quinto pues van a tener más permanencia en la institucionalidad y van a tener más posibilidades precisamente de tener elementos de arraigo de la ciudad. Entonces hoy la cátedra la tenemos con los docentes de primaria, los cuales en el currículum de las instituciones está incorporada la cátedra como una materia que se enseña. Y ahí es donde cátedra hace las apuestas precisamente como metodologías flexibles, que se pueda convertir en reconocer el barrio, que puedan hablar sobre su propia vida, que puedan hacer otras cosas distintas en torno a la ciudad. Y eso es una apuesta que se hace desde unos talleres formativos que se le entregan a 100 maestros que tienen a cargo la cátedra en las instituciones educativas. Y lo que referencia desde el Ministerio, la evaluación de competencias ciudadanas y comunicativas, porque el proyecto precisamente hace esa apuesta como tal. Intenciones y acciones educativas de la Cátedra Avellanita. Entonces, en la escuela, ¿qué tenemos? Incorporar nuevas didácticas para la enseñanza y aprendizaje de la ciudad en la escuela. Capacitar a maestros y maestras 100 en procesos lúdicos y artísticos con la temática de identidad, ciudad, territorio, pertenencia, entre otros. Creación del Club de la Identidad. Este es un proyecto bien bonito y es que en cada institución hay 40 niños que 2 veces al mes reciben el taller directamente, no del maestro, sino de unos agentes, se llaman gestores de la identidad, que van y le dictan el taller directamente a los niños. Cuando no dictan el taller ellos a los niños, hacen la asistencia técnica a los maestros. Entonces también es una manera como de oxigenar, que no solo sea el maestro quien hable de identidad y de cátedra, sino que estos gestores de la identidad llegan con juegos, llegan con talleres creativos para que los niños tengan esas otras apropiaciones como tal. Estamos hablando que son alrededor de 1040 por 37, eso nos da como 1400 y pico de niños que directamente están incorporados como beneficiarios directos. Pero ese maestro y el Club de la Identidad genera al interior de la escuela actividades también sobre las identidades y sobre la ciudad. ¿Dónde se ve como la mayor relevancia? En septiembre, octubre, cuando se celebra el mes del patrimonio o el mes del artista, que el año pasado los juntamos y se llamó la Semana de las Artes, las Identidades y el Patrimonio, como una manera de conjugar los 2 meses, porque de todos modos el artista lo que hace todo el tiempo es resignificar el patrimonio en los múltiples sentidos. Entonces ahí también una semana donde la administración hace muchos eventos, pero las instituciones también hacen unas actividades propias de reconocimiento del territorio. Tenemos una entrega de unos kits educativos que se han ido convirtiendo en ayudas para la escuela. Entonces, el año pasado se entregó el famoso Twister, creo que se llama, que es ese grande donde uno va poniendo por colores el cuerpo según unas bases, que es muy de normal, pero aquí lo hicimos un twister de la identidad. Entonces los muchachos tienen que responder unas preguntas sobre la historia de Bello y en la medida que van respondiendo van jugando y pierden, en fin. Y hay otros juegos, el juego de la escalera, hay otros juegos que se han ido generando precisamente como, por ejemplo, el concéntrese. Entonces el concéntrese, las fichas son sobre los bienes patrimoniales o sobre los personajes. O sea, varios juegos que reposan ya en cada escuela, en cada institución educativa, para que los maestros que tienen cátedra y los que quieran incorporarse a la cátedra tengan esos elementos para aprender jugando como tal. Tenemos docentes con iniciativas en torno a la identidad, o sea, esto está incorporado al proyecto educativo institucional, no es una improvisación, los maestros tienen que presentar sus proyectos y la rectora es la que legitima precisamente la implementación del proyecto. En la ciudad,
fortalecimiento de la Semana del Patrimonio con actividades institucionales que promueven las identidades. Lo hicimos este año, creación de la Sala Centenario en la Biblioteca Marco Fidel Suárez. Si no han ido a la biblioteca, en el 4º piso logramos tener, con el apoyo de Confiar, la ludoteca, y lo que se llama la rotonda ya tiene un ambiente distinto, los llamados, ¿cómo es? Tiestos. Los llamados tiestos, que son las vasijas de lo que se encontraron acá en algunas construcciones urbanísticas, que si muchos hemos ido a la biblioteca, siempre estaban por allá en una mesita, ahí abandonadas. Pues ya logramos al menos ponerlas en unas urnas con vidrios y darles el cuidado, incluso todavía no tiene el cuidado técnico, pero al menos ya uno no sufre porque se vaya a quebrar. Pero en esa Sala Centenario estamos construyendo todos los elementos, elementos que están por ahí regados. Incluso lo que hicimos en la biblioteca es que en la sala 3, donde van a consultar, había como también un espacio solo para lo de Bello. Entonces toda esa información de Bello nos la subimos para la Sala Centenario y ya se llama Sala de Lectura Centenario, y ahí todos los estudiantes que llegan no tienen ya que ir al 3er piso, sino que puede ir a la Sala Centenario, donde va a encontrar las 4 épocas en unos plotter grandes con una característica de cada época. Pero se puede sentar en la sala de lectura y ahí ya hay todos los textos que tenía la biblioteca sobre Bello. Tiene los tiestos o las vasijas de la época prehispánica, y tienen varios elementos del centenario, la urna centenaria, como una manera interactiva de que el muchacho no solo llegue a mirar qué me leo, sino que pueda tener otros elementos para decir, no solo es el texto escrito. Incluso la idea es que la ludoteca en algunos momentos genere talleres de la identidad a personas que se vayan inscribiendo para que reconozcan el territorio. Me dice aquí la directora de la biblioteca que ya lo estamos haciendo. Los jueves a las 2 se están haciendo los talleres de la identidad, incluso con invitados especiales. Pues la vez pasada, hace 15 días, se tuvo al maestro Alberto Gómez. O sea, se van invitando unas personas que son referentes de la ciudad para volverlo conversatorios y hacer unos talleres. El apoyo al Centro de Historia, por hoy yo he querido como más un asunto general de la cátedra, porque el Centro de Historia es un referente en la ciudad que tiene unas competencias propias de la historia local, y a ellos en el plan de desarrollo aparece el apoyo con la revista Huellas. Este año logramos, eso también hay que reconocerlo públicamente, desatrasarnos, porque con ellos se tenían más o menos, creo que en los 3 años anteriores no se había podido cumplir con la revista. Este año logramos un convenio con ellos de 50 millones de pesos para cumplir no solo meta del plan, sino cumplir el propósito con una institución de la ciudad, pues que le debemos mucho en términos precisamente de ser una entidad sin ánimo de lucro, que lo que hace es aportarle a la ciudad. Este otro asunto es bien significativo. En la reforma de la administración, la reforma de octubre-noviembre, logramos, con la gestión de la doctora Catalina y el secretario y el alcalde, ya incorporar el cargo de patrimonio. También, si hacemos un poco de memoria, ese puesto siempre ha estado en prestación de servicio. Entonces, cuando no hay contrato, nos toca mandar siempre un funcionario en encargo, y no tiene las mismas responsabilidades frente a un asunto tan delicado como el patrimonio, como el monumento a Marco Fidel Suárez y otras tareas que estaban a veces, por la modalidad de la contratación, no tenía tanta responsabilidad. Hoy se creó el cargo, quedó Guillermo Aguirre, que todos también sabemos la calidad y las competencias que tiene en el cargo. Entonces nos da la posibilidad como del fortalecimiento de la Oficina de Patrimonio. Ahora la pretensión, ya para este periodo no nos dio, pero para los que continúan, la pretensión es poder realmente empezar a ampliar la Oficina de Patrimonio, el sueño que tienen muchos bellanitas de tener un museo, todo ese asunto, pero ya hoy al menos hay un funcionario de planta, y poco a poco, porque ustedes saben que estos logros son muy pequeños pero muy significativos, ir fortaleciendo la Oficina de Patrimonio y darle un lugar bien importante. La reactivación de los vigías del patrimonio,
que también se convierten en un apoyo precisamente para todo lo que tiene que ver con la promoción, difusión del patrimonio en la ciudad. Yo creería que esa es como la exposición general de lo que venimos haciendo en cátedra, desde la escuela, por fuera de ella, como una apuesta precisamente de que exista un mayor reconocimiento de la historia local. En sus manos les hemos entregado varios textos que dan cuenta precisamente de cómo ir expandiendo el conocimiento de la historia. Ahí está el libro de Marco Fidel Suárez, una mirada distinta a él por una mujer importante, Rocío Vélez. Eso fue un convenio con la EAFIT que hicimos. Esta mujer pone a Marco Fidel un poco más humano, un poco más con unas historias a partir de una investigación que ella hizo. Tenemos la revista Huellas, tenemos la cartilla de cátedra, que también es como un elemento que ayuda mucho a identificar elementos propios, y Memorias de un Centenario, que también salió con motivo del centenario hace ya 3 años. Proyecto. Bueno, y tenemos con el Instituto de Patrimonio Departamental, la Oficina de Patrimonio se ganó un premio para el fortalecimiento de los vigías del patrimonio, y el valor es de 23 millones de pesos. O sea, logramos ahí postularnos, y por eso se reactivaron los vigías del patrimonio como una manera pues de acompañarlos a ellos para que fortalezcan todos estos elementos identitarios de ciudad. Eso sería pues como la exposición de manera sucinta para el conocimiento de ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Giovanni Upegui. También un cordial saludo a la doctora Catalina Ríos, su secretaria de Cultura. Gracias por estar acá presente. Vamos a darle paso a los honorables concejales para las preguntas o inquietudes. Con el uso de la palabra, el honorable concejal Jean-Ly Pavón. Bien pueda, honorable concejal. Gracias, presidente. Un cordial saludo para la mesa directiva, honorables concejales, para todas las personas que nos acompañan, y muy especialmente para la doctora Catalina Ríos, secretaria de Cultura, el doctor Giovanni Upegui, secretario de Educación de la ciudad, y demás personas adscritas a la secretaría o a las secretarías. Doctor Giovanni, más que una pregunta es una sugerencia, mire, o una reflexión. Cuando uno analiza la cultura del municipio de Bello en términos del comportamiento de los ciudadanos, yo creo que es muy al lugar la propuesta que ustedes vienen desarrollando. Lastimosamente, nuestra ciudad se ha conformado por una bandada de personas, desbandada de personas que han llegado a la ciudad, muchos de ellos producto de la violencia del país, y otros aprovechando las mismas circunstancias de falta de control que se han dado en nuestra localidad. Yo pienso que empezar a desarrollar esos aspectos de amor por la tierra que lo acoge a uno, así no se haya nacido, son esenciales. Pero igualmente corregir algunas anomalías que se tienen, por decir algo, en el tema de tránsito. Miren, los motociclistas vienen con su casco desde Sabaneta, desde Envigado, el lugar de trabajo, por Medellín, y después de que pasan Soya, se quitan el casco. O si van hasta Medellín, cuando van hasta Soya, van sin casco y ahí se lo colocan. Lo mismo el cinturón de seguridad. Transitan en contravía por las vías de la ciudad, los motociclistas, incluso conductores. Esta mañana que venía saliendo de mi casa, un vehículo Renault 9 azul, en contravía por todas las 55, y todo el mundo le decíamos, viene en contravía, y el tipo, sí, sí, o sea, con la mayor frescura del mundo. Uno ve que en municipios del Valle de la Urrá, municipios incluso más pequeños que el nuestro, no sucede ese tipo de cosas, porque la gente ha desarrollado una cultura de mayor respeto, de mayor aceptación a las normas. Eso se tiene que trabajar precisamente desde los preescolares, desde los colegios, desde los hogares. Y no solo para hablar de la historia de Marco Fidel, que fue presidente, muy humilde y
importantísimo resaltarlo, sin lugar a dudas, pero yo creo que esa cultura se tiene que traer a lo actual, a lo local, y no solo cimentarlo desde el punto de vista de la cultura literaria o de la cultura de los artistas en diferentes áreas que tenemos en la ciudad. Cuando uno viaja en el metro, ve cómo la gente se comporta diferente a lo que esa misma persona se comporta en un bus de servicio urbano, porque el metro desarrolló esa cultura. Y cuando uno viaja a otros países, ve los metros, la gente consumiendo alimentos, el metro rayado, destruido, pintados grafitis. En Medellín no, porque el metro trabajó la cultura. En el metrocable, en los sistemas complementarios, los sistemas de transporte complementarios. Hay un respeto por las personas, hay un respeto por los espacios, la gente no fuma, la gente cede el puesto. Todo ese tipo de cosas hay que traerlas como referente a nuestra ciudad y decirle a la gente que lo que hoy no funciona bien se puede cambiar. La apropiación indebida del espacio público. Muchos accidentes que ocurren en Bello se presentan por la poca visibilidad debido a que colocamos obstáculos visuales como kioscos, como tijeras. Y hace días le dije a Carlos Torres del Tránsito, creo que lo va a tener que escribir a Hugo Díaz, gran amigo del doctor Giovanni. Mire, hay una tijera en la carrera 47 con 47, inmensa sobre el andén, que quita toda la visibilidad de las personas que van a salir de la carrera de la calle 47 a cruzar la carrera 47. Ya se han presentado 2 accidentes y no ha habido poder humano que haga quitar esa tijera. Y yo mismo como conductor he pasado y no alcanza uno a ver. A esos comerciantes también hay que decirles, venga, tenga usted su negocio, haga su publicidad, pero no genere un perjuicio a los demás. Y se construyó sobre la carrera 47 un andén, dizque para el desplazamiento de personas con movilidad reducida, personas con discapacidad visual. ¿Y cuál? Llena de obstáculos, porque no se hace respetar ese tipo de situaciones. Yo creo que hay que complementar el tema de control con el tema de formación, con el tema de una generación de una cultura diferente, de un comportamiento ciudadano distinto. Yo aplaudo esta iniciativa de la Secretaría de Doctor Giovanni y sé que partió incluso también de unas iniciativas de algunos corporados de este Consejo Municipal. Yo creo que es momento de dar ese viraje a Bello, que la gente ahora que está llegando de forma masiva, ese crecimiento demográfico en nuestra ciudad, se dé sin lugar a dudas una característica diferente a la hora de parquear, a la hora de vivir la ciudad, de disfrutar la ciudad, que sea distinto. El arrojo de basuras indiscriminado en la avenida Suárez, en el Parque de Bello, en el sector de Niquía, con todos esos establecimientos comerciales. Yo creo que hay que hacer campañas educativas en el tema de comportamiento ambiental. Aquí voy a montar precisamente en el Facebook unas fotos de una quema de unas llantas que presencié el día de antier ahí junto al polideportivo. La gran contaminación que esto generó entre el polideportivo y la estación Bello. Gente buscando dizque el alambre para ir a venderlo. Y la cantidad de humo, pero negro denso, una columna inmensa. Eso también es la parte cultural. Eso también es lo que hay que enseñarle a la gente que no se debe hacer. La extracción de material tipo arena, tipo en las riberas de las quebradas, ahí sobre las vías, en la calle, ahí, al lado del CAI de la Primavera. Se me olvidó la dirección en este momento. Hombre, ¿cómo es posible que a 50 metros del CAI la gente esté sacando arena de una forma artesanal y la policía no le diga nada? Eso es una labor que tiene unos controles ambientales también. Eso es una labor que requiere, como mínimo, que no obstruyan los andenes. Si bien la gente necesita trabajar, hay que buscarle algunas formas que no perjudiquen a los ciudadanos. El hecho de que en Bello se esté presentando la desviación de los cauces de las quebradas a punta de costales para ganarse unos terrenos, eso también hace parte de la cultura ciudadana, Guillermo. Yo creo que la labor no es solamente lo literario, que es importante, la labor tiene que expandirse a muchas indisciplinas sociales que se viven en el municipio de Bello. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Giovanni, le agradezco, me disculpa que tengo un compromiso también enseguida en representación de la corporación
en una feria que se está desarrollando en este momento en Uniminuto. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal Jean-Ly Pavón. Con el uso de la palabra, la honorable concejala Nubia Valencia. Bien pueda. Gracias, presidente. Un saludo para usted, la mesa principal y todos los presentes. Doctor Giovanni, yo principalmente con el tema de la historia, usted sabe que es la pasión mía. Y siempre desde del Centro de Historia hemos tratado de que construir esa historia local, pero que no sea tampoco una historia oficial, ¿cierto? Es oficial en cuanto tenemos una organización, pero no es oficial en el sentido de que tratamos de cruzar todos los aspectos que tenemos para llevar la versión o el dato lo más riguroso posible. Por eso cuando encontramos un dato y no tenemos oportunidad de cruzarlo, que pues Caro me entiende y yo sé que tú también, pero los que nos dedicamos a la antropología y también, es que si no tenemos el dato en su rigurosidad, difícilmente lo soltamos, porque es que llega otro y se lo tumba uno a la misma velocidad. Yo con el planteamiento no tengo ninguna discusión, solamente hay algo, Giovanni, que yo he discutido y eso ha sido tema de discusión también al interior del Centro de Historia, y es en el planteamiento, y es a este nivel solamente, Giovanni, a ver, para mí es muy distinto cuáles son los lugares de identidad, pero cuáles son los referentes significativos para el ciudadano. Puede ser una cosa muy distinta a la otra, ¿cierto? Si yo le pregunto a un muchacho de ahora, como yo lo planteaba, ¿cuál es su lugar significativo en el municipio? Él puede decir Puerta del Norte, ¿cierto? Y perfectamente es válido, pero no es patrimonial. Que lo sea dentro de 20 años es otra cosa, ¿cierto? Exactamente. Entonces, cuando decimos de resignificar, no es necesariamente en el discurso lo patrimonial. Es a eso que quiero llegar. ¿Por qué? Porque la idea, yo pienso, la idea es que el ciudadano conozca qué es lo patrimonial dentro de la historia local del municipio. ¿Cómo le va a negar uno al ciudadano que es patrimonial la parroquia del Rosario o la parroquia Atoviejo? Pero, ¿cómo pensar qué es lo significativo para el ciudadano? Uno podría hacer aquí un ejercicio, Giovanni, y me disculpa, presidente, para Leo, ¿cuál es el lugar significativo del municipio? Bachué. Las calles, listo. Para Leo, las calles. Pacho, para usted, ¿cuál es el lugar significativo? La Choza, miren. Y estamos hablando de lugares que son significativos a cierto nivel también patrimoniales. ¿Quién puede negar, por ejemplo, lo patrimonial de la calle, por ejemplo, la callecita? Los que caminamos la callecita, yo a que la conoces, que por allá iba a quedar inclusive una de las instituciones donde laboraste. Entonces, lo que yo me refiero, Giovanni, es a ese planteamiento, ¿cierto? Dentro del planteamiento que tú tienes ahí, lo veo un poquito disuelto, no, pero es muy válido, porque ¿qué es lo patrimonial, pero qué es lo significativo? Que necesariamente no es lo mismo, pero que puede coincidir en ser lo mismo. Yo, Giovanni, lo que tiene que ver con la historia, pues me emociona mucho, me gusta mucho, y sabes que tanto como concejal, como investigadora, como antropóloga y como perteneciente al Centro de Historia, estamos a la orden para ayudarte en lo de la cátedra a lo que a bien se tenga, aunque sé que tienes un equipo muy competente para construir esta propuesta, que también he visto que fue nuevamente rediseñada en algunos aspectos y que bien es cierto que se necesitaban. Por lo demás, Giovanni, yo solamente tengo una pregunta. Vos decís que se va a enseñar de primero a quinto, ¿cierto? ¿Con qué aspecto? A ver, ¿cuáles son los términos de referencia o los temas? Yo te digo, cuando yo era docente yo me encontraba que los pelados no sabían que Bello estaba dividido en comunas. ¿Comunas? ¿Y eso qué es?
usted empezaba a mencionarle los barrios a los muchachos y ellos no sabían de qué estaba hablando. Es más, se sorprendían apenas vos decías, es que son tantos barrios. Entonces, por ejemplo, en esos aspectos, y no solo lo de las épocas, hasta dónde logramos llegar, Giovanni, en primaria, con esos temas de la Cátedra Avellanita. Por ejemplo, eso me encontré yo. Entonces, ¿qué tocaba llegar a hablarle antes de ingresar a cualquier tema sobre Bello? Tocaba hablar primero, empezar como de adelante para atrás, para que el muchacho fuera entendiendo, ¿cierto? No empezar desde atrás para adelante, sino ubicarlos como en el presente, cuáles eran las comunas, cuáles eran los barrios, para poder ir devolviéndonos un poquito y que el muchacho entendiera de qué estábamos hablando. Entonces, es en ese aspecto, Giovanni, la única pregunta que te tengo. Por lo demás, sabes que la propuesta me gusta bastante y que considero que es necesario que los jóvenes tengan esos referentes, esos aspectos significativos y esos aspectos patrimoniales desde su formación. Gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal La Nubia Valencia. El uso de la palabra la tiene César Vladimir Sierra. ¿Usted quiere intervenir? No. Honorable concejal César Vladimir Sierra y luego el honorable concejal León Freddy Muñoz. Bien, pues, honorable concejal Vladimir. Gracias, señor presidente. Cordial saludo a usted, a la mesa directiva, a todos los compañeros corporados, al doctor Giovanni Upegui, secretario de Educación y todo su equipo de trabajo, los que están en las gradas, todos los presentes en el recinto. A ver, doctor Giovanni, pues sería un atrevido uno intentara como a cuestionar un tema de estos, primero porque ustedes son expertos y han demostrado ser en el tema, pues, los que saben. Yo le voy a hacer un planteamiento para hacerle una pregunta, más bien esa es la línea de mi intervención. Mire, todos los que hemos nacido durante las 5 últimas décadas en nuestro país, hemos nacido y hemos vivido en una guerra de nuestra sociedad. Una guerra que, si bien es cierto en estos momentos es tema de moda en el sentido de que hay un proceso de paz en Cuba con la insurgencia colombiana, todos sabemos que ese sería el principio de una paz, mas no sería la paz que todos soñamos. Que si bien es cierto las guerrillas y todo este cuento de las guerrillas fueron el principio de alguna forma de toda esta guerra, eso solamente es una de las variables, que son muchas otras las que hacen que vivamos en guerra. Y cuando lo bajamos al tema de la ciudad, es cada una de las situaciones que todos los días pasan, incluyendo que los ciudadanos de que decimos ser de bien, también tenemos conductas que apuntan o que fortalecen o que alimentan esa guerra, como por ejemplo cuando no tenemos la tolerancia de pronto de tener la posibilidad de conciliar situaciones con el resto de nuestros compañeros ciudadanos o vecinos, o bueno, una cantidad de situaciones. Soñamos con una paz y estamos convencidos que esa paz parte del cambio del chip. Y ese chip se cambia de todas estas generaciones por medio de la formación. En mi modesto concepto, desde la formación espiritual y académica, que nos lleve a fortalecer esos valores para tener una conducta como debe ser. Que es que esa paz de nuestra Colombia verdaderamente se va a notar y va a ser el día que tengamos la capacidad y control de nuestra conducta como para no hacer ni la más mínima expresión de violencia. Ese día vamos a tener paz, y eso parte de que en estos momentos las generaciones que están saliendo y las que vengan
se les pueda fortalecer ese cambio de chip. Vuelvo, insisto, desde la formación académica y espiritual. Entonces la pregunta concreta es, contextualizándolo desde este punto de vista, en este proceso de cátedra, desde la historia, ¿cómo se podría articular este proceso para que, hombre, los que saben del tema expresan que uno de los ítems más importantes de la historia es precisamente conocerla para no repetirla? Que adicional a eso, cada una de las situaciones de la historia, tanto bellanita como antioqueña como colombiana, desde sus puntos de vista de la sociedad, positivos y buenos, hay que conocerlos, pero también los negativos. Bello, desafortunadamente, y no podemos desconocer, han pasado situaciones muy graves, desde los puntos de vista que le explico. Y si en ese cambio ese chip está en nuevas generaciones, muy ubicadamente como ustedes lo manifiestan, desde la primaria, que es donde el niño sí debe tener esa formación del futuro de su vida, tiene conciencia y les genera una conciencia de esas situaciones tan graves que han pasado, precisamente buscando sensibilizarlo y fortalecer esos valores para que en otras generaciones no pasen. Pienso que esa sería la línea de cumplir ese sueño que verdaderamente algún día haya paz en nuestra sociedad. Mire, dentro de los mismos colegios, escuelas, dentro del mismo sector educativo, al interior de ellas han pasado y pasan situaciones muy tristes y muy graves, desde expresiones de violencia, intolerancia, que hay que hacerlas, me parece a mí, tan públicas dentro de esa misma comunidad educativa, para que se les pueda decir, miren, por aquí no es el camino, por aquí no se puede seguir. Y, o sea, en la actualidad de aquí para atrás. Secretario, dentro de su conocimiento, gran conocimiento, dentro de todo lo que la Secretaría de Educación maneja, partiendo de esta gran propuesta, es posible y estamos ubicados cuando pensamos que ese cambio de chip puede partir de articular procesos como este. Sería la pregunta. Muchas gracias, señor presidente. ¿Algún otro honorable concejal? Honorable concejal León Freddy Muñoz, bien pueda. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para todos los corporados, funcionarios de la Secretaría y los que nos acompañan hoy en el recinto. Pues yo siempre he sido un apasionado de la cátedra institucional y desde aquí se ha planteado, desde hace 4 años cuando empezamos, en enero, y se planteó porque en el 2006, doctor Giovanni, cuando íbamos a empezar la campaña de la alcaldía en la cual participé, se firmó un acuerdo entre los que éramos candidatos en ese momento, y era un acuerdo de crear una cátedra institucional en derechos humanos. No sé si usted lo recuerda, Giovanni. Y se firmó en compañía pues, del Ministerio Público, en este caso la Personería y otros, como garantes de ese proceso, y quedamos que el que ganara, independientemente de que fuera, iba a incluir en su plan de desarrollo pues, una transversalización en derechos humanos y crear la cátedra institucional en derechos humanos, que creo que quedó por acuerdo, pero quedó durmiendo el sueño de los justos, como se dice, no se trajo como cátedra institucional en derechos humanos, que en últimas abarcaría un montón de cosas, los derechos humanos abarcan todo esto, lo que Giovanni ha planteado, y esa frase que está ahí, que si Giovanni me lo permite, creo que es de Giovanni, pues yo quisiera utilizarla también, porque me parece una frase muy, muy, muy bonita y muy acorde
con lo que aquí se viene planteando. Es una construcción, yo creo que necesaria, para contarnos otras historias que no nos hemos contado. Porque hay historias que no nos hemos contado, que están como historias vedadas para seres humanos. Y yo creo que eso es lo que ha permitido que se siga ocultando ciertas situaciones y que sigamos cayendo en unos comportamientos que se han vuelto ya casi que la cultura nuestra, Nubia. Y yo creo que por hoy tenemos que contarnos historias y revelar las historias y decirlas para que eso no se vaya ocultando y de pronto por allá en el imaginario colectivo, de una manera inconsciente como opera por allá dentro de la psiquis, y se vaya convirtiendo en eso, en la cultura. Y lo traigo, Giovanni, porque hay cosas que decirlas, y es que hemos caído en una cultura de la ilegalidad de una manera enorme, y eso es parte que va afectando todo eso. Lo que ustedes hoy nos traen es maravilloso, o sea, es empezar, listo, vamos a empezar con la historia, como se plantea ahí, la posibilidad de acceder al conocimiento, a la capacidad crítica, bueno, a la adquisición de conocimientos para el medio ambiente cultural y demás. Todo eso embarca un montón de cosas, pero yo creo que hay que ir más allá, Giovanni, y cómo poder trabajar esa cátedra institucional que ustedes plantean hoy, la cátedra Avellanita, involucrar también toda una cátedra de pronto de urbanismo, derechos humanos, y de decirnos las cosas y trabajar de manera, yo creo que hay que transversalizar todo esto desde iniciativa de ustedes, porque ustedes aquí saben en lo que hemos caído, y Yanlí ahorita lo planteaba muy acertadamente, y es que viene pululando a lo ancho y largo todo esa cultura de la ilegalidad. La gente viene desde Medellín y en Soya se quitan el casco y se lo ponen en el codo. Yo creo que les importa más el codo que la cabeza. O muchos dicen, es que en Bello no paga nada, en Bello no nos hacen nada, entonces quitémonos el casco y vamos a transgredir la norma. O sea, es la cultura de la transgresión de la norma porque no hemos hecho lo propio para evitar eso precisamente. Yo creo que hemos caído, y muchos hemos caído en eso. Y hay cosas sencillas que siempre es cotidiano en el lenguaje nuestro, y es el vivo y del bobo, cosas como esas que se van volviendo cotidianas, pero que van operando por allá dentro en la psiquis, y son comportamientos que se van volviendo culturales. Es como cambiar eso, lo que Vladimir dice, cambiar el chip de eso, de esa cultura, y volver a una cultura desde el urbanismo, del de respeto al otro, del de respeto por las instituciones. O sea, yo creo que hay que trabajarle muy duro a eso, y precisamente en Bello. Porque en Bello han pasado cosas y siguen pasando cosas. Siguen pasando cosas que uno dice, no es justo, por ejemplo, y aquí podríamos coger muchos temas, desde el momento de las mismas invasiones que han venido a Bello, que llegan a Bello todos los días, y lo que la gente dice es que en Bello podemos hacerlo porque nos lo permiten. O sea, entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa en Bello? Y ustedes ven, y no es porque que León Frey es muy cansón, no, véalo en el territorio. Vayan a Granizal, creo que aquí todos han ido a Granizal porque además usted lo conoce muy bien. Granizal es una puntica y usted mira a Copacabana y es la parte igual, la parte rural de Copacabana, y usted ve los cultivos, unas pequeñas fincas, y no ve invasión. O sea, no ve un centímetro de invasión en Copacabana. Y está ahí pegado, solamente es una cañadita, que entre otras cosas hay un colegio de las escolastias que funciona en Copacabana, pero todos los estudiantes son de Bello, porque si no pasar dos pasos y no está invadido. Y miran a Bello, está totalmente invadido. Medellín tampoco, entonces es eso. Entonces la gente llega a Bello es porque hay una cultura, ya se está convirtiendo en una cultura, y esa cultura como que ya es normal. Y yo creo que esas cosas de normalidad en la cultura, cuando es transgredir las normas, yo creo que no es sano. Y eso precisamente es lo que hay que trabajar, Giovanni. Y eso tiene que ver con lo que ustedes están planteando hoy, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con unos comportamientos del respeto, pero también tiene que ver con lo que ha generado la institucionalidad. La institucionalidad ha generado unas cosas de esas. Por ejemplo, aquí se ha vuelto casi que cultural pagar la vacuna. Se ha vuelto casi cultural. La gente aquí paga la vacuna como si estuvieran pagando un impuesto al municipio. Es más, muchas veces prefieren pagar la vacuna
a ciertas personas que pagarle al municipio, porque en muchos casos se ven más representados en el que le ofrece ese concepto de legalidad, porque de alguna manera se sienten protegidos porque la institucionalidad no ha llegado allí, entonces está volviendo cultural todo eso, y eso es lo que tenemos que rescatar. Y yo creo que con este tipo de cosas se puede hacer, es concientizar que hay otras maneras, hay otras formas, e ir rescatando la ilegalidad, e ir proyectando una cultura de la legalidad. Y yo creo que es lento, eso es lento, pero hay que hacerlo. Y eso tiene que ver con acciones positivas desde la institucionalidad, y tiene que ver con esa frase que está allá, que Giovanni la voy a utilizar, hermano, y me lo permite para mostrarla y de pronto también publicarla, porque esas son las historias. Contémonos las historias que nos han contado, las que no nos han permitido contar, por miedo. Entonces el miedo se volvió cultural, también se ha vuelto cultural. Entonces yo creo que aquí hay cosas que tenemos que abordar de una manera muy seria, y es como rescatar a todos nosotros, ahí cabemos todos, de ese chip de la ilegalidad, del todo vale, el todo se puede, el video del bobo, cómo voy yo, el CBY y todas esas cosas, porque se ha vuelto cultural. Y aquí la institucionalidad también ha hecho eco de esa ilegalidad, y es no reconocer lo que hay. Por ejemplo, aquí una vez una exposición y decir la agencia del Ministerio Público que aquí no habían bandidos, pues que no habían combos. Y yo, un momentico, ¿cómo que no hay combos? Todos los días salen en la prensa, en los medios, el combo tal, y usted, que es el defensor de derechos humanos del Ministerio Público, va a decir que no hay combos. Entonces, por eso, o sea, si esas cosas no se nombran y no se dicen, entonces no van a existir para el imaginario colectivo, pero en la práctica concreta existen, porque la gente lo padece. Lo que tenemos que hacer, Giovanni, y esto es importantísimo, o sea, esto que empiezan, pero yo creo que hay que meterle más, intentar meterle más, intentar con las otras instituciones, el tránsito, que hace un trabajo de pronto muchas veces de intentar persuadir, porque en última es un trabajo de persuasión para que no cometan ciertas fallas y se les mete en un cosito, se les explica, pero termina y no pasa nada, no pasa mucho. ¿Cómo trabajar entonces con otras secretarías? Porque hay que hacer un trabajo de transversalización para precisamente ir ahondando en este tema. Yo creo que es empezar, y ya se empezó, pues esperemos que el próximo periodo, pues, si soy alcalde, continuar y potencializar eso, o el que quede, y que sea un pacto ciudadano. Yo he insistido mucho en los pactos ciudadanos, Giovanni, y es que los candidatos o candidatas que estén, se tienen que comprometer con ciertas cosas que se empiezan, y tienen que comprometer públicamente, y hacer compromisos escritos, porque hay cosas que hay que hacerlas, independientemente del que queda, pero la gente está esperando cambios, la gente está esperando que nos contemos las historias que no nos hemos contado, y eso tiene que ser desde ahí. Y esta es una cosa de esas, Giovanni, esta es una cosa de esas, porque no podemos volver a pasar lo que pasó en el 2006, que se firma un acuerdo y luego no se cumple. Cuando son cosas tan importantes, cuando tuvimos aquí la alta comisionada para los derechos humanos, que fue la que estuvo aquí garante, que se trabajó, que se invirtió unos recursos importantes económicos y humanos para llevar adelante esto y no se hizo. Yo creo que hay cosas que hay que hacerlas. No podemos permitir que Bello siga por la línea en que va, en el concepto de la ilegalidad. Hay que recuperar la legalidad, y eso es en el imaginario, yo creo que cada uno, y eso ayudaría mucho a que otros comportamientos pues sean esenciales para lo que se avecina. Vladimir ahorita hablaba, vea, el cuento del posconflicto, Vladimir, eso se tiene que firmar. Yo soy un convencido que en La Habana se tiene que firmar un acuerdo, se tiene que firmar. Ahí no va a haber la paz. Se firma un cese de hostilidades, se firman unas conductas ahí, pero el proceso de paz es más allá de eso, que tenemos que empezarlo es con esto. O sea, la paz se empieza desde ahí,
pero hay que construirla, hay que dar el paso para construir la paz. Y estos son pasos para construir la paz. Eso hay que empezarlo. Ojalá firmen eso ligerito, para que se cambie un poco también ese chip de la guerra y empecemos entonces cómo hacemos ya una construcción de ciudadanía, de urbanismo, de humanidad, acorde a lo que se viene. Bello no soporta más y Colombia no soporta una situación de estas. Y eso es esto, Giovanni, hay que empezar, hay que arrancar con esto. Hay que, yo vuelvo, insisto, con la frase, ojalá la copien todos y se la lleven y la publiquen, que es una frase de verdad. Es de Giovanni. Bueno, lo felicito, compañero, una frase muy bonita, ojalá la pongan en práctica todos y que contemos las historias que hay que contar, porque aquí hay cosas que se ocultan, que no quieren que la gente la sepa y la gente tiene que saber cuál es la realidad para empezar a arrancar si es la realidad que quiere o hay otra historia que quiere construir y cómo nosotros ayudamos a que se construya una historia distinta. Yo en lo particular le apuesto mucho a este tipo de cosas porque yo sé que la gente tiene la posibilidad de cambiar. O sea, la gente tiene la posibilidad de cambiar. Los seres humanos somos de conductas modificables. Somos de conductas modificables y eso es lo que hay que hacer. Y la institucionalidad tiene que ayudar a eso. Y nosotros como Junta Político-Administrativa del municipio tenemos que ayudar a eso. Somos responsables de lo que viene pasando en Bello. Pues y máximo el Ejecutivo pues es más responsable aún. Entonces yo sí le apuesto a esto, como dice Nubia, esto hay que jalonarlo y hay que potencializarlo, pero tiene que ser más ambicioso aún y tiene que coger cosas que hay que decirlas, así nos dé miedo, pero hay que decirlas. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable concejal León Freddy. Con el uso de la palabra nuevamente, la honorable concejala Nubia Valencia, bien pueda. Gracias, presidente. No, sí, 3 segundos para decir, a ver, yo entiendo cuando se dicen esas historias de las que no interesan mostrarse y coincido con Leo a cierto nivel, pero miren, compañeros, o por lo menos los que somos investigadores, hablar de violencia en Bello es una cosa muy complicada. Nosotros hicimos una revista de la década del 80 que denominamos la década del terror y le digo que para obtener una entrevista, eso era una cosa, no hubo forma. No, la gente no quiere hablar y se supone que eso hay que verbalizarlo para sacarlo al contexto de lo hablado, de que de eso se hable, pues de que no sea lo oculto lo que planteas, Leo. Pero Leo, hay gente que no habla de eso. Vea, yo le voy a decir solamente y les voy a colocar el ejemplo. Yo necesitaba que me diera la entrevista sobre la masacre de Gómez Plata, ustedes se acuerdan. No hubo forma. Y le decía, yo recuerdo que a uno que medio encontré por allá me dijo, no, es que de eso no se habla. Entonces uno dice, si de eso hay que hablarse. A uno no le interesa, aquí hay un nivel que piensa que investigar es vos exponer, no, lo que expones es el fenómeno como tal. Ahí hubo familias, es un montón de cosas muy distintas, pero hay cosas que hay que hablar, pero es o lo menos los que nos dedicamos a la investigación, es un parto mula muy bravo. Todavía hay gente que nos pregunta, Giovanni, ¿cuándo vamos a hacerle el número 2 de la época del 80? Y nosotros todos nos miramos en el Centro de Historia y decimos, sí, en algún momento hay que hacerla, pero ¿cuándo? A mí no faltó, les cuento todavía, no faltó quien me preguntara cuando hice la historia de la Plaza de Mercado, que cuando iba a ser del 90 para acá. Yo le dije al señor, ay, del 2000 para acá. Oiga, ¿usted cuándo va a hacer la segunda parte, o sea, del 2000 para acá? A mí me dio fue risa, pues yo qué más iba a decir. Son cosas de que es muy complicado, a eso es lo que tenemos que llegar a hablar y hablar en espacios de eso de que no se habla, donde sea normal hablar, pero donde no se sientan ciertas esferas amenazadas, expuestas. Pero es muy complicado, es muy complicado. Yo le digo que tiene uno que tirar a buscar ¿qué le toca hacer uno como investigador? Guindarse a buscar periódicos, revistas y el conocido del conocido del conocido. Entonces, en esos 3 niveles, la versión se va degradando. Entonces, yo estoy de acuerdo con tu planteamiento, Leo, y las que no interesan mostrarse, aquí hay historias que no interesan, pero es que hay una historia esa soterrada de la que es bien complicado hablar, o por lo menos ponerla sobre el escenario de la reflexión académica, que es a lo que tenemos que llegar. Gracias, presidente. Con gusto, honorable concejala Nubia Valencia.
Doctor Giovanni, bien puede hacer uso de la palabra sin antes darle las gracias y un cordial saludo a los funcionarios de la Secretaría de Educación que se encuentran en las gradas y acá. El que es bueno, doctor Giovanni, lo siguen a usted por todas partes, sus funcionarios. Bien puede hacer uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Voy a, como 2 o 3 cosas, pues Yanli realmente lo que mencionas hace parte de un eje transversal que también pudiéramos de pronto entre tránsito y educación mirar qué venimos haciendo, porque la ley nos pone todo lo que tiene que ver con seguridad vial, educación en seguridad vial es un eje transversal de calidad. Entonces podríamos de pronto que nos inviten contar un poco desde la escuela qué estamos haciendo, no con la incidencia directa en la ciudad, pero podríamos mirar con tránsito. Y hace como 20 días Bellanita Group nos invitó, porque ellos también hicieron ya el lanzamiento de una campaña de educación vial en la escuela, entonces como de pronto contarles un poco qué se viene haciendo en ese sentido, porque además también es de ley, es un eje transversal como tal. De lo que tiene que ver con lo de la enseñanza de la cátedra, en el plan de contenidos, los libros que se construyeron, concejala, habla por grados, o sea, cada uno de los libros que hay tiene unas temáticas específicas desde el grado primero al grado quinto. No tengo los textos acá, hubiera querido tenerlos para que contemplaran que cada grado tiene un plan de contenidos distintos que se insertan precisamente en la enseñanza. Entonces creo que ahí estamos bien en el sentido de que quienes lo construyeron, que fueron 4 docentes de la ciudad, Marco Fonnegra, Carlos Estrada, creo que Espitaleta también, Sergio, se me olvida el cuarto, ellos pensaron mucho como por áreas, por grados, cuáles son realmente las temáticas o el plan de contenidos o el área que debía darse según los grados. Entonces, ahí lo que yo creería es que sí falta lo que dije ahora, una actualización de los textos, porque la ciudad se ha transformado, así como el Centro de Historia hizo en los 90 años una transformación de esa última década, la narró en un texto, faltará de pronto ese capítulo. Frente a los asuntos significativos o sea, el patrimonio es el patrimonio como tal, que también hay que decirlo acá. Hay un asunto que estamos trabajando desde la Subsecretaría y en Educación, y es que la salvaguarda del patrimonio hoy no está amparada en un acuerdo municipal. Y eso nos genera que los asuntos patrimoniales hoy tienen las características de lo estético, lo histórico y lo arquitectónico, pero en los imaginarios. O sea, un documento legal que nos salvaguarde los bienes patrimoniales no existe. Tenemos la identificación de 39 bienes patrimoniales, las fichas, pero en este momento que son considerados bienes de interés cultural. Habrá que mirar con el Consejo Departamental cuáles pueden incorporarse como patrimonio y cuáles no, que se convertirían ya patrimonio, bienes de interés cultural y en este caso también espacios significativos que pueden no cumplir las otras dos, pero que por la apropiación y por su uso son significativos. Bueno, y frente a lo del concejal Vladimir, lo del posconflicto, yo pienso que voy a tratar con lo de León Freddy y coger como todo el asunto. El Plan Decenal de Cultura recién aprobado por ustedes tiene una lectura integral y el Plan Decenal de Educación aprobado en el 2010-2020 tiene una postura integral. O sea, si uno cogiera esos 2 planes, ahí está la relación educación-cultura permanente. Lograría realmente tener una mirada, no solo del posconflicto, o sea, de esas otras cosas que se hace necesario contener no desde el sector cultura, sino en la dimensión de la cultura. O sea, como una dimensión del desarrollo. Si se lograra entender eso en términos políticos, yo pienso que se lograría la transformación. Porque eso ha sido una apuesta y que hay que decir, fueron Embello, Jairo, Otto y todos los que hicieron el Plan de Desarrollo Cultural, los que transgredieron la mirada cultural en el país. Pero todavía falta mucho para entender que la cultura no es el sector de los artistas y de los gestores. La cultura tiene que ver con todo esto que ha generado un poco hoy la discusión. Y entonces uno diría que no tiene que ser una cátedra solo de la historia de Bello, sino una historia de los
prácticas, de las apropiaciones, de los usos del espacio donde se habita, un poco, ¿cierto? Una mirada más holística sobre lo que tiene que ver con el mundo del ambiente, el mundo de la ecología y eso inmerso dentro de esa ciudadanía activa. Yo creía que hay unos retos significativos, el acuerdo, lo voy a decir con mucho respeto, es tímido, pero en su momento fue pretencioso. O sea, hoy es tímido, pero cuando se hizo fue pretencioso y logró lo que hoy exponemos. Pero uno diría, o hacer un nuevo acuerdo que genere precisamente que no es solo la enseñanza de la historia local en sus 4 épocas, sino estas otras cosas que van emergiendo por la dinámica cultural y educativa. El posconflicto, o sea, es la apuesta, en eso el maestro Bolívar casi que nos dio cátedra a todos en que quedaran los elementos de esta cultura de la paz que se llega, porque los recursos van a estar ahí, y es desde el arte, desde la recreación, desde la lúdica, o sea, desde esas otras prácticas que se pretende que realmente tenga incidencia, porque si no, si es desde solo una cátedra formal, creo que no lo lograríamos. Ahí habría un asunto, también importante que tiene que ver con algo que el concejal Don Freddy citaba, y es con una cátedra, la de Derechos Humanos. En la experiencia que pudimos tener en el Senado, como asesor de la doctora Olga en su momento, el capítulo mío era Educación y Cultura, ahí dimos unas discusiones muy importantes en el país, y es que el ministerio no pretende cátedras, porque el artículo 14 tiene todos los referentes para trabajar en la escuela. Habla del estudio y la comprensión de la práctica de la Constitución, la instrucción cívica, el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la enseñanza de la protección del medio ambiente, de la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo, la formación en valores humanos, la educación sexual. Entonces ahí generamos algunas discusiones fuertes porque en algunos momentos se pretendía modificar la Constitución para incorporar cátedras, y los debates que se generaban con los asesores de la ministra de ese momento, la doctora María Fernanda, no era secretario, era asesor, era en términos de cómo incorporar lo que ya la Constitución dice. Lo que hay que buscar es cómo los entes territoriales incorporan lo que tiene el artículo 14 de la 115, que daría los elementos para derechos humanos, para competencia, o sea, para todo. Lo que pasa es que de pronto el ejercicio, y esto también es una reflexión de país, que las universidades vienen hace rato, pero no ha tenido eco, y es que no ha habido una transformación en la gestión curricular del país. O sea, sigue, y si vamos a las escuelas, habrán algunos maestros todavía que se arriesgan, pero sigue siendo, yo siempre lo coloco, la letra en cuadrícula que me enseñaron a mí y a muchos de ustedes. Y eso está bien para la motricidad fina, pero a veces eso habrá que romperlo. Entonces, los elementos están en la Constitución. El Plan Decenal de Educación contempla esa línea, que es la línea 10, que se llama gestión curricular. Pero nadie se ha atrevido en este país. O sea, creo que de pronto Manizales, a hacer una transformación de fondo, y la transformación de fondo es en la gestión curricular que incida en el plan de contenidos, para que no solo se dediquen a lo básico, sino poder tener otras prácticas. Entonces quería como dar ese elemento, porque me parece que es ahí donde vienen muchas posibilidades para los nuevos gobiernos y para los nuevos concejales, precisamente de también articularnos entre gobierno, tránsito. O sea, esas apuestas serían de una cátedra más abierta, así lo llama incluso creo que en la Universidad de Antioquia, es cátedra abierta, donde se generan sendos discursos en torno a algunos temas específicos. Acá tendríamos que pensar esta ciudad que le falta asuntos de la memoria, que tiene que ver, por decir algo, de esa década de los 80 y 90 nadie habla, de esos muertos y de esas generaciones perdidas, de las cuales muchos de los de acá, que somos contemporáneos creo en edad, nos tocó, y eso nadie lo dijo.
En Israel hay museos de la memoria. Hoy apenas empezó la unidad de víctimas, empezaron ya a hablarse de centros de las memorias por ciudades, para un poco no repetir esas historias de las que hablaba Vladimir. Quiero cerrar con esto porque me parece interesante en términos que la cátedra hoy como esta es una manera de decir en tercera persona lo que no se puede decir. Y me pareció muy interesante este cuento que se construye en uno de los ejercicios de cátedra. El señor de la tienda se llama. Yo conocí a don Marco Fidel Suárez, dice un niño en un cuentico que escribió. Ese señor formal, atento, que siempre recibía a todos con una sonrisa. El que nunca dejaba de saludar. Ve que estos celulares modernos me devoran a mí. Fue uno de mis mejores amigos. Me entristecí mucho cuando dejé de verlo. Dicen que dejó la tienda. Mira los elementos simbólicos. Marco Fidel es un tendero, amigo de un niño. Me entristecí mucho cuando dejé de verlo. Dicen que dejó la tienda porque lo estaban vacunando mucho. Habrá que pensar para el niño qué es la vacuna. Paréntesis, debía ser que padecía, mire esto qué bonito, una penosa enfermedad que requería que lo inyectaran tanto. Nunca volví a saber de él. O sea que ya nosotros los adultos sí sabemos qué vacuna es, pero para él es una enfermedad. Nunca volví a saber de él, solo hasta cuando lo vi ese día en el Parque de Bello, pura metáfora, ahí sentado como si nada. ¿En dónde? Donde dijo Pacho, en la choza. Algo oscuro, pero alentado y alegre, como si su enfermedad ya se hubiera ido y las vacunas con ellas. Me alegró saber que a las personas buenas y trabajadoras, como don Marco Fidel, le hayan hecho un homenaje de esa manera. Una historia simple, pero que uno dice, devela precisamente parte de esos imaginarios que se construyen en la ciudad. Muchas gracias. Con gusto, doctor Giovanni Upegui, muy gentil usted y su equipo de trabajo el hacer presencia en el día de hoy. Segunda inquietud, honorable concejal León Freddy Muñoz, bien pueda. Giovanni, desde el acuerdo está así, siempre se ha hablado de la cátedra. La palabra cátedra sí es la mejor para la construcción de esto. O sea, porque yo estuve en la historia pues, de donde viene la palabra, lo que significa según la historia ahí, también tiene unas connotaciones ahí que uno dice, puede separar. Porque bueno, la cátedra viene del griego tal y significa asiento, entonces era el asiento del obispo y la cátedra siempre pone como más alto al catedrático, significa cosas, por eso las catedrales se construyen así. ¿Sabe? La cátedra viene de ahí también, las catedrales, entonces siempre como algo así distinto. Uno diría, ¿será necesario de pronto reevaluar, se lo dejo ahí Giovanni, reevaluar el concepto de cátedra, que no se vea como tan separado, porque eso también genera ciertas cosas. Uno cree que no, hay palabras que generan por ahí adentro, es que la psiquis del ser humano es una cosa muy compleja. De pronto ese concepto como tal de cátedra, los invito a que lo busquen en internet y miren qué significa cátedra, dónde viene, por qué y tal. Si es necesario, de pronto no ponerlo cátedra institucional Bellanita, ponerlo conversatorio Bellanita, aprendizaje Bellanita, bueno, cualquier otra, mirar qué genera en el ser humano una conducta más de iguales, porque ahí está, en el cuento sigue presentándose eso, es vernos entre iguales. La cátedra ve al otro allá, arriba, esa es la cátedra. Entonces vamos a ver, el catedrático, no, ese man es un teso, por ejemplo Pacho es un catedrático. Y allá seguro sus alumnos lo ven allá encima. Y es eso, es la cúpula que está allá, donde se sienta el catedrático, donde se sienta el obispo, donde está el teso. Y nosotros aquí estamos esperando esa cátedra. Entonces no sé, Giovanni, si de pronto se puede mirar desde ustedes con sus pedagogos que saben del tema. Yo simplemente soy un simple concejalito aquí. Pero ustedes son los que saben de eso. Mirarlo a ver si es necesario cambiar el nombre cátedra por una cosa que sea más entre iguales. Porque las nuevas construcciones, las nuevas ciudadanías, lo que se viene construyendo ahorita en las redes, de muchos que vienen escribiendo de eso, es mirarnos entre iguales y construir entre iguales y tejer redes entre iguales. Así se están construyendo las nuevas ciudadanías.
acabando un poco todo eso del pedestal donde está el que más sabe y el duro, y dejar de ver esas figuras, sino intentar mirarnos entre iguales y construir la historia entre iguales. Para que lo mire usted, que es el que está manejando eso. Gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Uso la palabra, honorable concejal César Vladimir Sierra. Bien, puede. Gracias, presidente. Giovanni, o sea que, según te entendí, entonces estaríamos de acuerdo en que actualicemos el acuerdo, lo actualicemos y lo proyectemos a todo el proceso del posconflicto, que inclusive esa actualización esté en línea con procesos departamentales y nacionales que nos permite inclusive acceder a recursos dentro del contexto que está manejando el gobierno central en el proceso. ¿Estarías de acuerdo con eso? Gracias, presidente. Con gusto, honorable concejal. Doctor Giovanni, si bien tiene responder o si no, sí, bien pueda, doctor Giovanni. Ya. Bueno, agradecerle a toda la Secretaría de Educación, a usted, doctor Giovanni, a la doctora Catalina, a los funcionarios, darles las gracias por estar presentes en el día de hoy. Dios les pague a todos ustedes. Sí. Segundo debate, proyecto de acuerdo para la elección del personero, muy importante. Les pido el favor de que sean puntuales para que demos segundo debate. Lo segundo, honorables concejales, han pasado dos cosas de ayer a hoy. Ayer agredieron, y lo decía usted, honorable concejal Gabriel Jaime, a un guarda de tránsito. Hoy estaba cuadrando el carro en la puerta de la alcaldía, y en toda la puerta de la alcaldía atracaron un señor, un viejito, le robaron la billetera, y le dijeron que si quería la policía que fuera el comando allá a Niquía. Yo creo que amerita a que mandemos un oficio para que monten un cuadrante en el Parque Bello o un CAI, porque el Parque Bello, lo decía usted bien, honorable concejal La Nubia, Valencia, un municipio de más de 600.000 habitantes. El Parque Bello, donde está toda la zona administrativa, y no hay un solo policía. Eso es deprimente, ¿verdad? Que necesitamos hacer un llamado de atención en ese caso. Continuamos con el orden del día, señor secretario. Ha sido agotado, señor presidente. Agotado el orden del día, levantamos la sesión y citamos para mañana 8 de la mañana. Muchas gracias y feliz día para todos.